Bienvenidos a Cancer Podcast. Hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Yo soy Carla Bermúdez, hematóloga. En este episodio hablaremos de leucemia mieloide aguda y para eso tenemos a una colega, la doctora Isabela Mezcua. Ella también es hematóloga y tiene una alta especialidad en medicina transfusional. Hola, buenas tardes, días. Y empezando con el tema que es la leucemia mieloide aguda, ¿nos podrían platicar a qué se refiere o qué es esta leucemia y qué tan frecuente es? Sí, bueno, la leucemia es un tipo de cáncer de las células de la sangre. Básicamente, pues viene de la fábrica de las células de la sangre, que es la médula ósea. Y lo que va a pasar es que va a haber un incremento en estas células que son inmaduras y anormales y pues van a sustituir las células normales por estas células que son malignas. Y dentro de estas neoplasias o cánceres de la sangre o de forma general, ¿qué tan frecuente es o qué características como de epidemia nos podrían contar? Ok, bueno, en realidad este tipo de leucemia es muy frecuente en la población adulta. Se puede presentar a cualquier tipo de edad, sin embargo, lo más frecuente es que ocurra a partir de la quinta, sexta década de la vida. De hecho, se ha descrito que 2/3 de los pacientes son mayores de la quinta década de la vida. Entonces es como en la población en la que predomina. Sí, de hecho hay un estudio en Estados Unidos. Ya ven que en Estados Unidos sí hacen como muchos estudios epidemiológicos a diferencia de nuestro país, ¿no? Ahí sí juntan como los datos de todo el país. En el 2025 se diagnosticaron más o menos 20,000 casos nuevos. Ok. Y así como platicamos en otro tipo de cánceres, que platicamos qué personas pueden tener riesgo, además de esto que platican de la edad, o sea, qué factores de riesgo se han descrito para padecer este tipo de leucemia. Sí, pues uno de los factores de riesgo, como en muchos cánceres, es el tabaquismo y por la sustancia que contiene, ¿no? El benceno. Otro de los factores de riesgo es la edad. Como ya mencionó Isabel, pues es una enfermedad de personas adultas, mayores generalmente. Otro factor de riesgo es aquellos que trabajan en petroquímica, aquellos pacientes también que han tenido exposición a quimioterapia previamente por algún otro tumor. No sé, Isabel, ¿algún otro factor de riesgo que te acuerdes? También la exposición a radiación es Sí, otro claro. factor que se ha descrito, sobre todo pacientes que han recibido anteriormente radioterapia. Eso es un factor de riesgo para este tipo de neoplasias. Sí, y también en alguna literatura también mencionan si hay familiares, ¿no? Que han tenido la enfermedad. ¿Y cómo es que se presentan estas personas con la leucemia? O sea, ¿qué síntomas pueden manifestar o cómo llegan con ustedes? Pues normalmente todas las manifestaciones son secundarias a este reemplazamiento de las células normales de la médula ósea por estas células malignas. Entonces, normalmente pues vamos a ver que estos pacientes pueden tener más riesgo de infecciones, pueden tener sangrados secundarios a la trombocitopenia que ocasiona pues este reemplazamiento de las células normales, anemia. Y pues al incrementar este número de células malignas, pues también va a haber leucocitosis y esto pues va a favorecer que tengan dolor de cabeza, alteraciones neurológicas. Pues puede ser muy variado, puede ser el cuadro dependiendo de lo que predomine en el paciente. Sí, y algunos también hasta dolor óseo, ¿no? Sí. Y estos cuadros me imagino que no son como de que se presentan en corto tiempo, o sea, pueden ser cuadros por los síntomas que dicen que puede ser una evolución de semanas, meses o no tanto, o sea, o son evoluciones como de corto tiempo. Pues normalmente no son tan largas y suele presentarse pues en un tiempo agudo en realidad. Quizá lo que pudiera sí ahí ser un poco de distractor es la anemia, que es luego en lo que pues pudieran ir de un médico a otro. Pero pues normalmente ya los sangrados o las alteraciones neurológicas son las que son muy súbitas. Ok. Sí, sí, de hecho es aguda porque, o sea, le dicen aguda porque los síntomas aparecen muy rápido, o sea, no es como otro tipo de enfermedades, ¿no? Que puedes estar mucho tiempo con la enfermedad y estar vivo, ¿no? En la leucemia, sobre todo las agudas,
los síntomas, en cuanto empiezan, la evolución es bastante rápida. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es básicamente a través de morfología, nosotros le llamamos, que es decir, pues ver las características de las células de la sangre, y esto puede ser a través de dos formas. Una es el frotis de sangre periférica, que es cuando tomamos una gotita de sangre puede ser del dedo o de cuando se toman las muestras, y pues la vemos a través del microscopio. Pero idealmente pues debería hacerse un aspirado de médula ósea, que es el estudio ideal, o es el estudio que hace al diagnóstico, porque ese nos permite no solamente evaluar la morfología, sino también evaluar las alteraciones citogenéticas, moleculares, que todo en su conjunto pues nos va a dar no solo el diagnóstico, sino también el pronóstico, y nos va a guiar en el tratamiento. Sí, exactamente. Sí, como anteriormente era nada más, pues nosotros diagnosticábamos la leucemia de manera morfológica y era la clasificación de la FAFA, ¿no? Ujú. De acuerdo a cómo tú veías las células, pero que esto también podría ser muy subjetivo, ¿no? De acuerdo al hematólogo o morfólogo que viera la célula, veía las características, ¿no? Y ahorita en la actualidad hay muchas clasificaciones, y una de ellas, como dice Isa, es ver qué alteraciones de genes o citogenéticos tiene para así saber el pronóstico. Y entonces, todas estas alteraciones que comentan, por ejemplo, lo de la anemia o baja de plaquetas, pues se pueden ver en estudios convencionales de sangre que se hacen, pero ya esta parte que dicen como del aspirado, o sea, para la gente que nos escucha, o sea, más o menos como en qué consiste el aspirado, o si este se hace en un hospital, ambulatorio, se tiene que internar, o así como de forma muy general, ¿qué es esto del aspirado? Nada más para la Bueno, gente que el nos... aspirado básicamente es que obtenemos una muestra de la fábrica de las células de la sangre, que es la médula ósea. La médula ósea en los adultos ya normalmente la encontramos en los huesos largos o en los que son del eje central, como la cadera, la columna. Nosotros donde habitualmente tomamos esta muestra es de la cresta ilíaca, y se hace de manera ambulatoria. Es un procedimiento que pues sí es invasivo, pero no requiere pues una hospitalización prolongada. Se puede hacer de manera ambulatoria, se requiere pues nada más sedación, y lo que hacemos pues es introducir una aguja pues de un considerable tamaño para tomar pues sangre directamente de la médula ósea, y además tomar una biopsia de hueso, que en realidad es súper chiquita, mide 1 centímetro. Ujú, sí, así es. Ujú. Y ahí mismo en el procedimiento tomamos las demás Así muestras es. para la citogenética, la citometría de flujo, que es como el estudio que nos va a decir los marcadores de la célula. Y ya con esto ya tienen como su diagnóstico Completo. confirmado y completo. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y una vez que tienen todo este estudio del aspirado, la biopsia, ya se hizo el diagnóstico de la leucemia mieloide aguda, ¿qué opciones de tratamiento se cuenta o contamos en la actualidad? Pues en la actualidad, para tratar las leucemias sigue siendo pues el tratamiento de elección, quimioterapia. Esta quimioterapia, combinándola con algunas terapias que van dirigidas hacia algunas genes que encontramos en los estudios de citogenética. Por eso es importante pedirle estos estudios, porque eso va a mejorar el pronóstico, por así decirlo, o la respuesta al tratamiento. Y también todo va a depender de la edad del paciente, ¿no? Nosotros decimos pacientes fit o no fit, ¿no? De acuerdo a sus características. Y de acuerdo a eso es si damos una quimioterapia pues más agresiva o damos algún otro tipo de tratamiento que no sea tan agresivo. Y así como vemos en otras neoplasias como hematológicas o sólidas, que por lo general o platicamos en ciclos o en tiempo, hay tratamientos que pues tienen su número como definido de ciclos, hay otros que a veces son indefinidos o que lo continuamos por mucho tiempo. En el caso de estas leucemias mieloides agudas, aunque no entremos mucho en detalle de todo esto, pero más o menos cuánto tarda un tratamiento, más o menos cuántas quimios o cuántos ciclos son. Pues es que es muy heterogéneo. Cada caso es bien, o sea, es como se debe individualizar, sobre todo por lo que te dije de la citogenética, ¿no? Generalmente vemos si es de
alto, intermedio o bajo riesgo de acuerdo a las alteraciones que nosotros veamos. Y es muy importante, por ejemplo, aquellos que van a tener un riesgo alto por alguna alteración citogenética, tratar de llevarlos a un trasplante de médula ósea, que es lo que les va a dar pues la mayor oportunidad, ¿no? de tener una de no tener una recaída. Y también de acuerdo a pues las infecciones que tuvieron durante el tratamiento, porque por lo mismo que son pacientes que tienen muy bajas las defensas, más los tratamientos de quimioterapia, el riesgo de infecciones por hongos es muy frecuente, entonces vuelve quizá complicado el tratamiento, pero en general pues hay que individualizar, damos una inducción, que es como el primer tratamiento para tratar de, decimos remisión nosotros, ¿no? Pero es para tratar de borrar todas esas células malignas. Y posterior a esto, si ya no hay células malignas, podemos seguir consolidando. O en aquellos que son de alto riesgo, podemos dar una inducción, si hay respuesta, pues luego casi llevarlos al trasplante, ¿no? Entonces, sí es dependiendo de la citogenética, si el paciente está fit, qué tal le fue con la inducción. Entonces, es muy diferente a como, por ejemplo, los linfomas, ¿no? Que ya sabemos que el protocolo tal nos dice que son tantos ciclos, tú ves un PET de mitad de tratamiento y ya después ves la respuesta. Aquí sí es como muy heterogéneo de acuerdo a las características de la leucemia. Ok. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje final que nos quieran dar? Bueno, nosotros consideramos a las leucemias como una urgencia hematológica. En realidad es como de esos puntos que nosotros siempre tenemos claro que las leucemias se deben tratar como urgencia en todo momento. Y en el momento en que se sospecha, pues se tiene que hacer todo el protocolo completo. No es algo que podamos diferir para el día siguiente o para un par de días más. Todo se tiene que hacer pues en cuanto se sospeche, con la idea pues de evitar todas las complicaciones que puede traer la enfermedad y poderle ofrecer pues una posibilidad de remisión, como explicaba Carlita, para la enfermedad. Sí, sí, así es. Entonces, pues si tienen algún paciente, sobre todo a los médicos de primer contacto con pancitopenia, pues referirlo al especialista. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Isabel y Carlita. Este podcast es informativo. Si deseas más información o bajo cualquier síntoma de sospecha, acude a un especialista certificado. Siempre hay algo que hacer. Recuerda que en Canker tu lucha es nuestra lucha. Si te gustan estos episodios, deja tus comentarios, dale me gusta y comparte nuestro contenido en nuestras redes sociales, que es @canker.oncología, en Facebook, Instagram y TikTok, en @cankeroncología en YouTube, nuestro sitio web canker.com.mx, o también nos puedes contactar por WhatsApp al 33 15 19 47 00.